de la semiología cardiovascular. Díganme si están compartiendo mi pantalla para empezar. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces empezamos. Bienvenidos, jóvenes. Hoy nos ocuparemos de la segunda parte del examen físico cardiovascular. En esta clase desarrollaremos el examen físico del área preferencial o cardíaca. Antes, citar a Bramwell, que es un académico norteamericano, un cardiólogo, el padre de la cardiología norteamericana, que escribe lo siguiente: las habilidades en la exploración física han disminuido. Solo una minoría de los residentes de medicina interna y de familia reconocen los signos cardíacos clásicos en enfermedades importantes, redundando en un aumento del uso de técnicas de imagen no invasivas. Si esto lo ha subrayado importante en un país con dinero asignado a salud,
Imagínense en países pobres como el nuestro, donde no siempre se va a contar con estos medios de ayuda diagnóstica por imagen, y si se cuenta con ellos, no se puede hacer un uso indiscriminado de ellos por su alto costo, o simplemente el paciente que atendemos no tiene los recursos económicos como para poder realizarse uno de esos estudios. Y nada de ello debe significar que ese paciente quede pues sin un diagnóstico clínico y por ende un adecuado enfoque y tratamiento. Es entonces responsabilidad de todos nosotros capacitarnos adecuadamente, lograr las competencias necesarias para que a través de la anamnesis y el examen físico hagamos diagnósticos clínicos adecuados que se acerquen lo más posible a la realidad cuando puedan ser documentados o contrastados con medios de ayuda diagnóstica. Y cuando eso no ocurra, nosotros seremos los encargados de manejar al paciente en base al cuadro clínico. Para eso, entonces, revisaremos en el transcurso de la clase la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del área cardíaca. Aquí, entonces, vemos que se va a desarrollar el tema de la inspección, que va muy de la mano con la palpación, donde se va a desarrollar tópicos como la evaluación de los latidos localizados, que son las llamadas actividades cardíacas. Los latidos universales deben ser buscados porque ayudan en el diagnóstico de patología cardíaca. Hay que evaluar si hay presencia de vibraciones valvulares sobre los focos donde se producen los ruidos normales y si hay prótesis valvulares igual. Hay que explorar buscando la presencia de frémitos al palpar y hay que hacer una adecuada percusión para darle utilidad clínica. A la inspección hay que observar si el tórax es simétrico o asimétrico, porque un abombamiento anteroposterior del hemitórax izquierdo puede traducir una cardiomegalia cuando el tórax era deformable en la niñez, o sea, la presencia de una cardiopatía congénita. El pectus excavatum puede ocasionar soplos en sístole tanto en el foco pulmonar como en el foco tricuspidio, o puede dar falsos cardiomegalias por desplazamiento del choque de punta hacia la izquierda, o en realidad generar problemas al producir hipertensión pulmonar que va a generar sobrecarga de presión al ventrículo derecho. Al examen físico, un esternón deprimido nos puede dar una falsa hipertrofia biventricular. Una escoliosis puede generar soplos inocentes. La cifoescoliosis y la lordosis severas pueden generar hipertensión pulmonar y sobrecarga al corazón derecho. Un tórax en tonel o enfisematoso, que no es traduce una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que a su vez puede generar un cor pulmonar crónico y terminar produciendo insuficiencia cardíaca derecha. En cambio, un tórax en quilla, que es más bien no afecta en nada al corazón. Si en la exploración vemos ginecomastia en el varón, en el paciente varón, averigüemos si está usando algún digital o espironolactona, porque puede ser la causa. Si hay politelia, es normal en un 5% de personas. En los demás podría estar asociado a cardiopatías congénitas, hay que buscarlas. La presencia de circulación venosa colateral laterotorácica, o sea, por las líneas axilares, nos puede estar hablando de una trombosis de la vena cava superior. Cuando sospechamos un paciente tiene coartación aórtica, se le puede ejecutar la maniobra de Campbell y Sussman, por otros conocido como el signo de Sussman, que consiste en que lo ponemos al paciente sentado, inclinado hacia adelante con los brazos colgando, y de esa manera observamos la parte posterior del tórax y podríamos llegar a visualizar e incluso palpar las arterias intercostales que pueden llegar a estar dilatadas, tortuosas en el borde inferior de las costillas. Esto en
la región interescapular y que es una manifestación clínica de coartación de aorta. Si a la inspección visualizamos latidos sistólicos en la fosa supraesternal o en el segundo espacio intercostal derecho, podría tratarse de una coartación de aorta, podría tratarse de una dilatación de la aorta ascendente o del mismo callado, que pudiera ser o no aneurismática. Si observamos el epigástrico y visualizamos una pulsación a nivel alto en el epigastrio y además en el reborde costal izquierdo, podría corresponder simplemente a hiperactividad cardíaca, que eso ocurre cuando el gasto cardíaco está aumentado, hay una hiperdinamia cardíaca que puede ser originada por emociones o incluso en respuesta a hormonas como en el hipertiroidismo. También hay que buscar el latido hepático colocando la palma de ambas manos, una detrás y otra delante, en el hipocondrio derecho, buscando sentir una pulsación que si está presente, entonces sospechamos insuficiencia tricuspidea, porque no debiera estar. También hay que palpar este latido hepático se palpa y también se visualiza, porque ya estamos en el área de inspección. Como hemos visto, van de la mano, inspección y palpación. En la aorta abdominal podría verse un latido también visible, pero también hay que buscarlo por palpación. Este latido, cuando es visible, está ubicado también en el epigastrio y podemos intentar que el paciente se relaje, que respire lentamente, profundamente, y el latido podría disminuir, lo cual nos estaría hablando que es un latido de aorta abdominal normal. Cuando existe un aneurisma de aorta abdominal, por palpación nosotros debemos palpar la aorta abdominal y buscar si llegamos a palpar alguna tumoración pulsátil donde los latidos estén en el sentido lateral y no solo anteroposterior, porque la aorta normal abdominal, la aorta abdominal normal en una persona delgada la podemos palpar, pero el latido es anteroposterior. En cambio, en el aneurisma de aorta abdominal, el latido es en los 360 grados de la aorta. Obviamente hay que hacerlo con mucha delicadeza porque es un aneurisma, ¿no? Y podemos generar daño. La posición que debe tener el paciente para el examen, tanto inspección como palpación y posteriormente auscultación también, pueden ser diferentes posiciones. Una es el decúbito supino, algo levantado, yo diría con menos inclinación que la que ha hecho el dibujante acá, unos 30 grados está bien. La otra puede ser de sentado. Esta posición de sentado ligeramente inclinado hacia adelante ayuda a explorar cualquier fenómeno que ocurra en la base del corazón o ya para la auscultación de la insuficiencia aórtica en el aórtico accesorio, el foco. Esta es la llamada posición de Pachón, que como ven es el decúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo extendido hacia arriba, puesta la mano casi detrás de la cabeza. Y esta posición facilita el examen del ápex y del foco mitral, útil para cualquier patología que tenga que manifestarse en esa área. El choque de punta o impulso apical del ventrículo izquierdo se puede palpar ya sea con el paciente, como ven aquí, en decúbito dorsal o en posición de Pachón. En un adulto se le debe encontrar cuando está presente en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En niños y ancianos se modifica la localización. En cuanto a el hecho de que cuando lee el libro parecen decir que esto está presente en todos los pacientes, eso no es así. O sea, si no lo encuentran choque de punta, pues normal, no pasa nada. Si lo encuentran, nos es de mucha utilidad el hallarlo, porque el solo localizarlo y ver si está desplazado o no, o ver las características que tiene este choque de punta, ayuda a identificar patología. Esa es la importancia que tiene. Entonces, si creemos que hay una patología cardíaca en ese paciente, nos convendría hacer esfuerzos por encontrarlo. Entonces,
Entonces, una de las formas de hacerlo podría ser hacer que el paciente quede en expiración forzada, en cuya posición respiratoria es más perceptible el choque de punta. Lo mismo sería después de un ejercicio moderado. Se aprecia mejor en posición de pachón, solo que en decúbito dorsal, solo que en posición de pachón hay que tener cuidado porque al ponerse en esa posición normalmente el choque de punta se va a desplazar hacia la axila y nos puede generar conflicto de definir si está o no desplazado patológicamente. Se puede recurrir, si necesitamos presenciar el choque de punta, a la posición de Azulay, que no es sino el paciente sentado y le hacemos levantar los brazos, así sentado él con los brazos levantados y nosotros palpando el choque de punta con el sentado. Cuando sospechamos que puede haber un crecimiento de ambos ventrículos, la mejor posición para buscarlo es la de pachón, y en ese caso la literatura a esa maniobra la denomina maniobra de Rivero de Carvalho. No estamos hablando de la auscultatoria, esta es una maniobra durante la palpación, maniobra de Rivero de Carvalho, que sería ponerlo en posición de pachón para buscar por palpación el choque de punta, que obviamente ya dijimos va a estar algo desplazado respecto a la línea medioclavicular hacia afuera, pero que si en posición de pachón la vamos a encontrar por la línea axilar media o posterior, eso ya es patológico. En el paciente que se logra identificar el choque de punta, entonces sepamos que en los niños está en el cuarto espacio intercostal y en los ancianos más bien desciende hacia el sexto espacio, cuando en un adulto normalmente está en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. En los pícnicos, obesos y embarazadas, el choque de punta pues asciende. Jóvenes, ¿se reconectaron de nuevo? Sí, doctor. Ya, continuamos entonces. Aquí me estoy dando cuenta de que estas imágenes no he debido colocarlas en esta lámina, porque acá lo que está haciendo en realidad es buscar la actividad del ventrículo derecho, aquí la del ventrículo izquierdo y aquí de la arteria pulmonar. Estos son los latidos localizados y esto es una lámina que viene posterior. El choque de punta obviamente se percibe con la... compartiendo. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Porque no está compartiendo. Ah, no, ya. ¿No están viendo que el puntero se moviliza? Sí se ve, doctora.
Doctor, no se le escucha. Doctor, su micro está apagado. Doctor, su micrófono está apagado. En el paciente que se logra identificar el choque de punta, entonces sepamos que en los niños está en el cuarto espacio intercostal y en los ancianos más bien desciende hacia el sexto espacio, cuando en un adulto normalmente está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En los pícnicos, obesos y embarazadas, el choque de punta pues asciende, ¿no? Pero desplazándose hacia afuera. En los longilíneos y delgados, más bien el choque de punta puede descender y desplazarse hacia adentro. Si hubiera ascitis, hepatomegalia marcada, tumores ováricos, se puede desplazar por presencia de estas el choque de punta hacia arriba, pero no se lateraliza ni se va hacia la línea media, sino simplemente hacia arriba. Y si hubiera un derrame pericárdico y este fuera importante, obviamente va a ocupar la parte inferior porque obedece a la gravedad de ese líquido y entonces lo desplaza el choque de punta tan arriba que puede llegar al tercer espacio intercostal izquierdo en un adulto, en el cual debió estar en el quinto. El choque de punta se puede desplazar hacia abajo cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo en el aneurisma de la aorta torácica o si hay algún tumor del mediastino. El choque de punta se puede desplazar hacia la izquierda cuando hay una cardiomegalia derecha o cuando hay una cardiomegalia izquierda o cuando hay una cardiomegalia biventricular de ambas. También se puede desplazar hacia la izquierda si hay un derrame pleural o un neumotórax en el
lado contralateral, o sea, derechos, que empujan el mediastino hacia la izquierda y terminan desplazando el choque de punta hacia la izquierda. O al revés, si hubiera algún proceso fibroso pulmonar que genera retracción o atelectasias del pulmón del mismo lado, del lado izquierdo, lo jalan al mediastino hacia la izquierda y desplazan el choque de punta hacia la izquierda. Cuando la cardiomegalia es del ventrículo izquierdo, entonces dijimos, puede desplazar el choque de punta hacia la izquierda o lo puede hacer hacia la izquierda y hacia abajo. Cuando se desplaza hacia la derecha el choque de punta, cuando el derrame pleural o el neumotórax son del lado izquierdo y empujan el mediastino hacia la derecha, o cuando hay una fibrosis pulmonar o retracción atelectásica del pulmón del lado derecho que jala, tracciona el mediastino hacia la derecha. Es importante cuando se llega a palpar el choque de punta en algún paciente determinar qué características tiene, si tiene un carácter normal del choque de punta o si más bien es un choque sostenido o es un choque hiperdinamico. El choque sostenido, el choque de punta sostenido es patológico, es un choque pausado, lento, que demora y que traduce sobrecarga de presión o sobrecarga sistólica, que es lo mismo, al ventrículo izquierdo. Entonces eso ocurre en todas las patologías que generan ello, como la estenosis de la válvula aórtica, la hipertensión arterial sistémica cuando son severas, o cualquier patología que haya generado una hipertrofia concéntrica del ventrículo por sobrecarga de presión, pueden generar un choque de punta sostenido. En cambio, el otro lado de la moneda, que es el ventrículo dilatado, o el ventrículo sometido a sobrecarga de volumen, por ejemplo, por insuficiencias valvulares o cualquier otra patología, ¿qué hace? Ese es un ventrículo que tiene sobrecarga de volumen en diástole y lo que hace es percibirse esa sobrecarga de volumen en sístole, sale con brusquedad y eso genera un choque vivo, brusco, hiperkinético, amplio y breve, llamado choque en bola de billar o en cúpula de Barr. Entonces, esto es lo que hay que diferenciar, ¿no? El de cúpula de Barr es por sobrecargas de volumen, por dilatación de ventrículo, por cualquier cosa que aumente el gasto cardíaco podría generar esto, y el otro más bien es por sobrecargas de presión, como estenosis severa de válvula aórtica y hipertensión arterial sistémica. La intensidad del choque de punta va a depender, en primer lugar, del grosor de la pared torácica, es obvio, el tamaño del corazón, ¿no? También tiene que ver pues con la intensidad del choque de punta y obviamente la fuerza de contracción de ese músculo cardíaco cuando tú estás explorando al paciente. Ahora desarrollaremos los llamados latidos localizados o actividades. Entonces aquí veamos la actividad del ventrículo derecho, conocida también como el latido localizado del ventrículo derecho. Una forma de explorarlo, como ven aquí, se pone la base de la mano en el borde paraesternal derecho y los dedos se ponen como las patas de una araña en los tres últimos espacios intercostales, abajo, en el borde izquierdo, y se trata de percibir si hay un golpe que percibamos con la yema de los dedos. Como ven aquí lo ha hecho con el paciente sentado, aquí lo está haciendo con el paciente en decúbito, es mejor hacerlo con el paciente en decúbito, y si está presente decimos que hay actividad de ventrículo derecho, lo cual no es normal, no debiera estar presente. Si está presente quiere decir que está traduciendo una probable dilatación del ventrículo derecho en respuesta a alguna patología, ya sea hipertensión pulmonar o estenosis de la pulmonar, que es rara, la hipertensión pulmonar es frecuente. Otra forma de buscar este choque de punta es con la maniobra del talón de la mano de Dressler, así se llama esta que está acá, donde más bien el talón de la mano va en el borde paraesternal izquierdo tercio inferior y trata de sentir el golpeteo con la base de la mano. En cambio acá se siente el golpe con la yema de los dedos. Son dos formas diferentes. Esta se llama la maniobra de talón de la mano de Dressler. Y
y también se puede buscar, como ven en esta imagen, buscando con la yema de los dedos que haya pulsaciones por debajo del sifoides o en el epigastrio, digamos, en la zona epigástrica. Si percibes pulsaciones, podrían estar correspondiendo a la actividad del ventrículo derecho, pero tengan cuidado, que ya hemos dicho que esta zona del epigastrio puede generar un latido que es aórtico y en ese caso es normal. Entonces hay que tener cuidado con esta maniobra. Yo recomiendo usar cualquiera de estas dos, o la del talón de la mano de Dressler, o esta que es como las patas de una araña, y de preferencia en decúbito, no sentado, sino en decúbito. El latido localizado de la arteria pulmonar, conocido también como actividad de la arteria pulmonar, se explora con el paciente en decúbito dorsal, colocando los dedos en el segundo y luego en el tercer espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, para percibir si sentimos algún golpe en los dedos. Si sentimos el golpe, quiere decir que existe esta actividad de la arteria pulmonar y eso está traduciendo hipertensión arterial pulmonar o una dilatación de la arteria pulmonar. Para la hipertensión pulmonar tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 73%. Además, se habla del complejo de la pulmonar de Chávez, que eso traduciría una hipertensión pulmonar moderada severa cuando existen estos tres elementos, como es el palpar en la posición indicada, el latido pulmonar, percibir con esa palpación que hay un desdoblamiento de ese segundo ruido, obviamente intenso, aumentado el segundo ruido pulmonar, y además percutiendo sobre esos espacios debemos encontrar matidez a la percusión. Estos tres elementos constituyen el complejo de la pulmonar de Chávez que se podría encontrar cuando hay hipertensión arterial pulmonar moderada a severa. Acabados con los latidos localizados, ahora hay que explorar los latidos universales que solo están presentes cuando hay patología cardíaca y que están aquí graficados, que son el latido diagonal directo, el diagonal invertido, el sagital o anteroposterior y el transversal que vamos a desarrollar. El latido diagonal directo, que cuando está presente traduciría hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya sea dilatada o concéntrica, cualquiera de las dos, se caracteriza porque se genera un desplazamiento del precordio y la cara lateral del hemitórax izquierdo hacia afuera, y más bien una depresión en la cara superoanterior y lateral del hemitórax derecho. El latido diagonal invertido es un movimiento opuesto al anterior, donde en la parte anterosuperior y lateral del hemitórax derecho hay un desplazamiento, un latido que hace prominencia positiva acá, con una depresión más bien en el precordio y la cara lateral del hemitórax izquierdo. Esto se da en dos condiciones, o bien en un aneurisma de la aorta ascendente, o bien en una insuficiencia de la válvula mitral severa con mega auricular y fibrilación auricular. Este es el latido sagital o anteroposterior. Aquí lo que hay es un desplazamiento de atrás hacia adelante y con hundimiento más bien en las zonas lateral posterior del hemitórax izquierdo. Entonces, como está en esta flecha, es un latido que viene de atrás hacia adelante. ¿Y dónde se le ubica mejor? Entre el esternón, entre el borde paraesternal izquierdo del esternón y la línea medio clavicular. En ese espacio es donde se visualiza o se busca este latido sagital o anteroposterior que viene de atrás hacia adelante. ¿Listo? Con positividad aquí de latido y negatividad en estas áreas, que traduce hipertrofia del ventrículo derecho. El latido transversal o en balancín consiste en un ascenso sistólico
de la base del hemitórax derecho y un descenso en el mismo momento de la base del hemitórax izquierdo. Y esto traduce una insuficiencia tricuspidia con fibrilación auricular. El fenómeno de báscula de Dressler viene a ser la propulsión hacia adelante de la región inferior derecha del esternón por expansión sistólica del hígado asociado a una depresión del área precordial. O sea, aquí asciende y aquí se deprime. Ese es el fenómeno de báscula de Dressler que traduce insuficiencia tricuspidia. Tenemos un latido esta vez más bien diastólico, que es la expansión diastólica de la región paraesternal izquierda y la zona sifoidea por un brusco llenado ventricular y traduciría pericarditis constrictiva. Frémito o tril son las vibraciones de la pared torácica detectadas por los dedos al palpar sobre los focos de auscultación donde hay soplos de gran intensidad que van de 4 a 6/6. Pueden ser sistólicos, diastólico o sistodiastólico según también la misma característica del soplo que los produce. Por percusión debemos identificar el área de matidez cardíaca normal, que está ubicada en el cuarto y quinto espacio intercostal, por dentro el borde del esternón y por fuera la línea medio clavicular. El choque de punta está inmediatamente a un lado de esta área de matidez cuando existe palpable el choque de punta. Entonces, por percusión, nosotros podemos delimitar que si la matidez está por fuera y por dentro, eso puede corresponder a un derrame pericárdico. Si solamente está por fuera, o sea, lateralizado por fuera de la línea medioclavicular, esa matidez podría además corresponder a una cardiomegalia. Entonces se habla del signo de Hendring, que es el hallazgo del choque de punta dentro del área de matidez percutida, lo cual habla de un derrame pericárdico, obviamente. Para la auscultación cardíaca hay que recordar los focos de auscultación, que no son sino una proyección anatómica de las válvulas o del sentido del flujo de sangre. Entonces, en el segundo espacio intercostal derecho, borde paraesternal, tenemos el foco aórtico principal. En el tercer espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal, tenemos el foco aórtico accesorio, conocido también como de ERB. En el segundo espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal, el foco pulmonar. A esta área también se la conoce como la base del corazón. El foco tricuspidio está en el tercio inferior del esternón, borde paraesternal izquierdo. El foco mitral está en donde pudo estar el choque de punta, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Esta área, el foco mitral también es conocido como el ápex o punta del corazón. Esta área que está entre el foco tricuspidio y el foco mitral es conocida también como mesocardio. Por la parte posterior, entre la escápula y la columna, podemos auscultar soplos que pudieran provenir de la aorta descendente. La posición de Pachón favorece la auscultación del ápex y área mitral, muy similar a la palpación. La posición de Azulari, que es el paciente sentado con los brazos levantados, favorece la auscultación de la base. La posición de sentado inclinado ligeramente adelante favorece la auscultación del soplo de la insuficiencia aórtica en el foco de ERB. Aquí tenemos
ecocardiograma y aquí curvas de presión. Este es el primer ruido, cierre de la mitral y tricúspide. Segundo ruido, cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Esta es la curva de presión del ventrículo izquierdo. Esta la curva de presión de la arteria aorta. Curva de presión de la aurícula izquierda. Entonces, cierre de la válvula mitral, primer ruido. Aquí ha cerrado la válvula mitral y empieza la primera fase de la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Por eso vemos como la presión dentro del ventrículo va ascendiendo, contracción isovolumétrica, sin apertura de válvulas. Recién cuando la presión supera la presión diastólica de la arteria aorta es que aquí abre la válvula aórtica y empieza la fase eyectiva de la sístole, con una primera fase que es la eyección acelerada. Llega a un máximo de presión dentro del ventrículo, empieza a descender la presión dentro del ventrículo, pero todavía estamos en sístole. Y cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta, es que recién ahí cierra la válvula aórtica acá, fin de sístole. Corresponde al segundo ruido auscultatorio. Acabó la sístole, inicia la primera fase de la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Como ven, la presión dentro del ventrículo está cayendo hasta que cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda y en ese momento se abre la válvula mitral y empieza la segunda fase de la diástole, que es un periodo de llenado pasivo con un periodo inicial de llenado rápido y luego uno de llenado lento. Entre los dos forma la segunda fase de llenado pasivo, y en la tercera fase, que está aquí, viene el fenómeno activo de la contracción auricular para aportar al 20% de llenado ventricular. Acá se cierra nuevamente la válvula mitral, acaba la diástole, primer ruido, e inicia nuevamente el ciclo cardíaco. Primer ruido dado por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y empieza la primera fase de la sístole con la contracción isovolumétrica, pero sin abrir todavía las sigmoideas, que recién se abren aquí. Y entonces viene el periodo eyectivo, donde el ventrículo eyecta hacia la gran arteria a través de las válvulas sigmoideas, y finaliza esta sístole con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, segundo ruido. Inicia la primera fase de la diástole con la relajación isovolumétrica, con la válvula mitral y tricúspide todavía cerrada, porque la presión del ventrículo todavía no ha caído por debajo de la aurícula. Cuando ocurre eso, se abre la válvula mitral y tricúspide y da paso a la segunda fase de la diástole, que es el llenado pasivo, con una parte inicial que es de llenado rápido y otra que le sigue que es de llenado lento, pero entre las dos configuran el llenado pasivo, que es la segunda fase de la diástole, y recién viene la tercera fase, que es un fenómeno activo donde la aurícula se contrae y aporta el 20% del llenado en la tercera fase de la diástole, como vemos aquí. ¿Listo? En la auscultación vamos a determinar las características de los ruidos cardíacos normales, luego buscar si existen ruidos cardíacos agregados, en tercer lugar buscar si existen soplos cardíacos y finalmente si existe algún frote pericárdico. Cuando se auscultan los ruidos normales debemos percatarnos si tienen alteración, y esta se puede dar ya sea en la intensidad, que puede estar aumentada o disminuida, o ya sea en la existencia de desdoblamientos, ya sea del primero o del segundo ruido. Aumento de intensidad del primer ruido. Si así lo hallamos, debemos sospechar en la presencia de una estenosis mitral. Si ese aumento de intensidad es variable, podríamos estar frente a una fibrilación auricular
o frente a un bloqueo auriculoventricular completo cuando tienen un ruido intenso e intermitente. Si el primer ruido lo auscultamos disminuido, debemos sospechar en una insuficiencia mitral y ya secundariamente en estas otras patologías. Lo otro es que esté disminuido junto con el segundo ruido por presencia de derrame pericárdico o enfisema pulmonar. El desdoblamiento del primer ruido no es frecuente y si lo encontráramos, entonces debemos sospechar la presencia de un bloqueo completo de rama derecha que lo esté generando. Ahora pasamos al segundo ruido. Hablemos de la intensidad del segundo ruido aumentada. Hemos dicho que hay que dividirlo en el aórtico y el pulmonar. Entonces, el segundo ruido aórtico está aumentado, entonces sospechemos hipertensión arterial sistémica o una esclerosis, o sea, un envejecimiento de la válvula aórtica sin estrechez. Si el que está aumentado del segundo ruido es el componente pulmonar, entonces sospechemos una hipertensión pulmonar. La disminución de intensidad del segundo ruido, si es por el componente aórtico, sospechemos una estenosis severa de válvula aórtica o una insuficiencia de la válvula aórtica también severa. Si el disminuido es el componente pulmonar, podría tratarse de la rara estenosis pulmonar que es congénita o de una tetralogía de Fallot, que tampoco es muy frecuente. Cuando tanto el componente aórtico como pulmonar son los disminuidos, sospechemos que puede ser que el paciente sea portador de una miocarditis o de un infarto de miocardio, o se esté chocando o tenga un ataque arritmia. Y aquí más bien es cuando en realidad no está disminuido el segundo ruido, sino que se transmite mal al esteto, y eso puede ocurrir por presencia nuevamente de un derrame pericárdico, de un derrame pleural del lado izquierdo, un enfisema pulmonar, o sea, pues un paciente muy obeso que dificulta la transmisión de ruidos. Insisto, estos casos hacen que se disminuyan no solo el segundo, sino el primero, o sea, los dos, primer y segundo. Eso ya lo vimos también en la lámina del primer ruido. En este cuadro se presenta el desdoblamiento patológico del segundo ruido. Hay que hacer hincapié en que existe uno fisiológico, que lo veremos luego. El desdoblamiento patológico del segundo ruido puede ser un desdoblamiento paradójico, que es aquel que se escucha solo en expiración, más no en inspiración, y debemos sospechar en una estenosis aórtica severa o un bloqueo completo de la rama izquierda. De otro lado, tenemos desdoblamientos del segundo ruido permanente, que se dice así porque se percibe tanto en la ins como en la expiración, y se subdivide en variable cuando durante la inspiración es más fácil percibir esa separación que en la expiración. Sospechemos un bloqueo completo de rama derecha o estas entidades, y un permanente fijo que tanto en ins como en expiración la separación entre A y B es la misma, y debemos sospechar una comunicación interauricular severa. Hasta aquí hemos hablado del desdoblamiento patológico del segundo ruido. Faltaba mencionar que existe el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, y es aquel que se escucha solo en la inspiración, más no en la expiración. Lo demás es redundar lo anterior. Argente coloca este renglón, pero que en realidad él mismo nos dice de que es difícil escucharlo desdoblado y se percibe como ruido único. Creo que está además para reforzar lo descrito. En lo que es primer ruido, aquí tenemos un primer ruido desdoblado fisiológicamente. Veamos que esto es inspiración y esto es expiración. Entonces, el primer ruido desdoblado fisiológico ocurre en inspiración. Acá tenemos un primer ruido desdoblado permanente por
bloqueo de rama derecha de His. Aquí tenemos un desdoblamiento invertido del primer ruido, ocurre en expiración y primero cierra la tricúspide y después la mitral. Estos son segundo ruido, el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en inspiración, aquí el desdoblamiento paradójico del segundo ruido en expiración y primero el componente pulmonar y después el aórtico, aquí un desdoblamiento permanente fijo del segundo ruido. De otro autor, esto es inspiración, expiración, aquí tenemos un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Aquí tenemos un desdoblamiento permanente del segundo ruido, aquí un desdoblamiento permanente variable del segundo ruido, ya que este es permanente fijo, y aquí tenemos un desdoblamiento paradójico o invertido del segundo ruido. De otro autor, siempre esto es inspiración y esto es expiración, un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, un desdoblamiento permanente variable del segundo ruido, desdoblamiento permanente fijo del segundo ruido, desdoblamiento variable del segundo ruido con disminución del componente pulmonar en intensidad por estenosis pulmonar, un desdoblamiento que digamos que es fisiológico el segundo ruido, pero con un aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido por hipertensión arterial pulmonar. Aquí un desdoblamiento paradójico o invertido del segundo ruido. Hablemos de ruidos agregados. Uno de ellos es el tercer ruido, que se generaría por la distensión brusca o vibración de las paredes ventriculares durante el llenado rápido. Esto puede ser un tercer ruido normal en personas estructuralmente finas por sus finas paredes ventriculares o en estados de hipervolemia como en la gestación tercer trimestre, por ejemplo. Por lo demás sería patológico, en cuyo caso un tercer ruido sin ritmo de galope está traduciendo un ventrículo dilatado que vibra en sus paredes durante el llene rápido o bien sometido a sobrecarga de volumen. Puede ser un tercer ruido con ritmo de galope, en cuyo caso está en taquicardia el paciente y esto ya es un signo de insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. El tercer ruido se ausculta en el